Cristo ha resucitado. Queridos hermanos y hermanas, soy Padre Yaro y los saludo desde Oasis de Puebla. Entonces, nos encontramos en el curso básico para los coordinadores. La vez pasada con Mónica, ustedes han visto qué cosa es y qué cosa no es la comunidad familiar, y han visto 12 pasos en crear la atmósfera en la cual las personas entran y desean entrar en la comunidad familiar. Y así vamos adelante en nuestra formación a ver hoy qué cosa es la comunidad familiar, que nace de la iniciativa divina y también de la respuesta humana. Vamos a ver la crecida de la comunidad familiar, el desarrollo de la comunidad familiar, y también vamos a ver que la comunidad familiar es como un cuerpo, y como un cuerpo nace, crece, se desarrolla y se puede enfermar. Entonces vemos por qué la comunidad familiar se puede enfermar y también los remedios a las enfermedades. Y así la comunidad familiar nace desde la iniciativa de Dios y también nace de la respuesta humana. Así como la coinonía Juan Bautista. También cada comunidad familiar a estos dos aspectos. Siempre a base está una iniciativa de Dios, un llamado de Dios, una vocación de Dios, un llamado a ser parte de un cuerpo, a ser parte de una comunidad de los amigos. Y esta vocación ha en sí mismo dos aspectos: el carisma y la misión. El carisma especifica la comunidad familiar en el orden del esencial. La misión especifica la comunidad familiar en el orden de acción, de actuar. Y ambas cosas, carisma y misión, son interdependientes. Y así la comunidad familiar está basada en las relaciones interpersonales. Son la base de la coinonía, se puede decir, y de cada comunidad familiar. Estos lazos interpersonales comunitarios. Y así, en estos lazos interpersonales, relaciones interpersonales, importante es recibimiento. La persona tiene que sentirse recibida. Es lo que cambia cuando las personas llegan a la comunidad. Sentirse recibidos. Y así tú como coordinador tienes que motivar siempre a desarrollar la amistad interpersonal y también enseñar, indicar que cada miembro de la comunidad familiar tiene ser hombre y mujer que saben recibir otros hermanos y hermanas. Y así muchas veces en la comunidad hemos visto que las personas que entran, vienen en la comunidad, se sienten pecadores, se sienten enfermos, incapaces de hacer las cosas, y propio estas personas que se sienten incapaces se vuelven a las personas más importantes en la comunidad. Es muy hermoso. Y así estos lazos fraternos, estas amistades, han un fundamento, una base, que es el Señor. Nuestras relaciones, nuestros lazos de amistad son siempre lazos en el Cristo. Son siempre amistades donde Jesucristo es el fundamento de nuestro llamado. Y así se puede hablar de 4 momentos de la vocación a la comunidad familiar: sentir y comunicar, reconocer y confirmar. Así, sentir y comunicar de parte de la persona se siente llamada, siente esta vocación, y así
después sentirse, comunica lo que ella es, comunica esta vocación. Y reconocer y confirmar de parte de la comunidad familiar, de la koinonia, del coordinador, que reconoce en el hermano, en la hermana, el llamado, esta vocación a ser Juan Bautista, y lo confirma en esta vocación, en este caminar con el Señor como Juan Bautista. Y así, en este nivel, comunidad tiene también el papel de ubicar, custodiar y alimentar. Es cosa muy, muy importante de la koinonia, de la comunidad familiar, de ubicar la hermano y la hermana, de custodiar el hermano y la hermana, y de alimentar el hermano y la hermana. Al llamado divino del Señor corresponde la segunda parte, que es la respuesta humana, respuesta de cada uno de nosotros. Todavía sabemos, conocemos muchas personas, también en la palabra de Dios se encuentran, que Dios siempre llama. Señor llama a muchas personas a ser Juan Bautista en nuestra comunidad, pero no todos respondieron. Entonces la respuesta es una cosa fundamental. Sin la respuesta uno no puede hacer parte de la comunidad Juan Bautista, de la comunidad familiar. ¿Y qué cosa es esta respuesta humana? Es un declararse disponible. Yo me declaro disponible a colaborar con el Espíritu Santo en el desarrollo de la nueva evangelización, disponible a portar la palabra de Dios. Me hago disponible a las nuevas exigencias. Cuando uno entra en la koinonia, entran contigo en tu vida todas nuevas exigencias. Lo sabemos muy bien. La persona en la comunidad cambia. Entonces te entran en la vida nuevos objetivos. Nuevo caminar con los hermanos y hermanas. Uno olvidarse del pasado. Y también disponibilidad a cambiar y crecer. A cambiar lo que somos nosotros. Disponibilidad de cambiar este hombre viejo que está en nosotros y crecer con los hermanos y las hermanas, desarrollando comunidad familiar, desarrollando las casas de oraciones y así desarrollando la koinonia. Así vamos a ver 4 etapas de crecida de una comunidad familiar. Una comunidad familiar comienza a ser comunidad cuando hay apertura recíproca, cuando hay un conocimiento mutuo, cuando hay una apertura de corazón y cuando hay los vínculos estables y libres. Vínculos estables y libres. Muchas veces esto falta en la comunidad. Muchas veces las personas tienen vínculos, pero no lo sienten con vínculos libres. Un bravo coordinador debe siempre formar sus hijos, formar sus hermanos y hermanas, de tener estos vínculos de amistad fuertes y libres. Este crecimiento alcanza también al sentido de pertenecer, de pertenecía. Yo me siento una parte fuerte de ti, así mucho que no logro vivir sin ti. En algunos hermanos y hermanas, este sentimiento de pertenecer, de querer vivir, llega al punto de buscar una convivencia. Tal punto a la convivencia bajo el mismo techo, casi.
es muy fuerte. Deseo de vivir juntos, de vivir lo que somos en la comunidad. El cuarto, este proceso se construye. No es que pueda nacer de un día en otro día. Esto es un proceso que va construyéndose siempre adelante. Porque no es obvio que un grupo se convierte en una comunidad familiar. Un grupo de oración muy bien puede permanecer un grupo también por 40 años. Nosotros lo hemos visto, yo lo experimenté en Italia. Los grupos de renovamiento se quedan grupos por 40 años y no cambian. Y tampoco logran hacer estos lazos de amistad, lazos lazos hermosos de estar juntos. Y se quedan a un nivel bajo en las relaciones. Así no es obvio que un grupo, una comunidad crece. Es un trabajo. También depende de una mayor participación cualitativa y cuantitativa. Los hermanos y hermanas son siempre motivados a participar. Depende siempre de una confianza recíproca. Un miembro de la comunidad tiene que confiar en su coordinador, en su pastor y en su coordinador. Coordinador es el punto de referencia en el cual el hermano confía siempre. También depende mucho de la intensidad del perdón. Querido hermano y hermana, sin perdón no se puede ir adelante. Y coordinador tiene que ser el primero, ser ejemplo de un hombre, de una mujer que perdona siempre, como ha dicho Jesús, 7 veces 7 a perdonar. Es uno de los fundamentos de la comunidad y también uno de los fundamentos de las relaciones interpersonales, en la comunidad, mas también en la familia, porque sin perdón uno no puede ir adelante. Cuesta, pero el Señor lo pide siempre. Imagínate, cada día estamos orando el Padre Nuestro, donde damos perdón y pedimos perdón. Este desarrollo cristiano también depende de la fidelidad, del hermano y la hermana, de mi fidelidad a la comunidad, fidelidad a la oración, fidelidad a la amistad, fidelidad a seguir al Señor. Y así, esto es un trabajo sin fin. Se puede decir que es un construir, unir juntos adelante que no hay fin. Hasta que caminamos en esta tierra, construyamos el reino de Dios. La comunidad familiar nace y se desarrolla. ¿Y cómo se desarrolla una comunidad familiar? Se desarrolla con los factores internos y con los factores externos. Factores internos pueden ser nuevos miembros que entran, nuevas contribuciones que cada miembro, cada hermano y hermana dan, dones espirituales, dones materiales. Todo esto son factores internos que desarrollan la comunidad. Son los hermanos y hermanas con sus dones. Y así como el Señor los llamó a la comunidad familiar. También lo que desarrolla internamente una comunidad familiar son las tensiones. Tensiones en las relaciones que siempre están y estarán porque vivimos en esta tierra. Y entonces estas tensiones pueden también ser un empujo positivo en la crecida, porque después la tensión con hermano y hermana, amor se desarrolla, amistad crece más, perdonándose y amándose siempre más. Entonces puede ser también un empujo interno en el desarrollo de la comunidad. Después hay los factores externos.
que son los factores ambientales, lugar favorable, la cercanía, donde nos encontramos, un lugar, si está cerca a la casa, si está lejos, entonces todos los miembros de la comunidad familiar no pueden llegar porque está muy lejos o está muy cerca, entonces es mejor, todos pueden llegar. También factores externos son las circunstancias, se puede decir, persecutorias, las dificultades que una comunidad familiar, una realidad, una oasis, coinonía puede vivir. Así, en estas circunstancias difíciles aumenta la solidaridad, aumenta la convicción de ser Juan Bautista, la purificación en las relaciones y hacia adelante. Esto de seguro muchos de ustedes lo han experimentado, también nosotros lo hemos experimentado, también mucho en Italia, que en las circunstancias relacionales y circunstancias y las persecuciones de la coinonía, de la comunidad, una coinonía se puede desarrollar más. Fue muy hermoso ver cómo la coinonía en los años 92, 93, cuando fue una fuerte persecución contra Padre Ricardo, contra coinonía en Italia, el Señor ha hecho un milagro donde la coinonía ha hecho un boom y se desarrolló fuera de Italia, en Eslovaquia, en la República Checa, Polonia, en Alemania, en toda Europa. Entonces un factor persecutorio fue un impulso fuerte del Espíritu Santo de empujar la coinonía salir desde Italia. Y así por este empujo, por esta dificultad de primeros hermanos, que también, porque fue un caminar en la tribulación, en la dificultad, nosotros desde la Eslovaquia, desde la Polonia, hemos encontrado al Señor en la coinonía. Así otras circunstancias promocionales, de seguro los vecinos que nos favorecen, un negocio, un trabajo de los hermanos, de las hermanas, del coordinador que va muy bien, y entonces un coordinador, un hermano puede involucrarse mucho más en la coinonía. Y así todos estos factores internos y externos portan a una fertilidad de la coinonía, fertilidad hermosa que todos nosotros podemos ver en la coinonía, en grande desarrollo que fue aquí en México. Desde el pequeño grupito la coinonía se desarrolló muchísimo, y así se puede hablar de toda la coinonía de Juan Bautista, de un pequeño grupo, pequeña comunidad de Camparmó con Padre Ricardo. El Señor la echa nacer muchísimo. Claro, mucho ayuda también un factor externo del reconocimiento. Si un obispo, como en Eslovaquia, reconoció la coinonía, y así en Eslovaquia la coinonía se desarrolló muchísimo y muy bien, y ahora en verdad siempre obispo apoyando la coinonía da la gracia a la coinonía de crecer muchísimo y de portar mucho más y mucho mejor la palabra de Dios a las personas que necesitan. Entonces, comunidad familiar, hemos dicho que se puede paragonar a un cuerpo humano que nace, que crece, se desarrolla y se enferma, y también mucho más puede morir. Así, esta cosa vale también para la comunidad familiar. Una comunidad familiar también se puede enfermar y mucho más puede morir. Vamos a ver juntos cómo una comunidad familiar se puede enfermar, mirando esta tabla que estará que usted puede ver. Entonces, cuando se enferma una comunidad familiar, cuando se cierra por intimismo, por miedo, por orgullo, y así crea una atmósfera asfixiante, una atmósfera legalista.
una atmósfera donde los hermanos y hermanas no se sienten libres. Una comunidad familiar se enferma, se también abre demasiado por activismo, también por vanagloria, también por huir de las dificultades. Y así se crea una atmósfera estresante y una atmósfera superficial. Se enferma también la comunidad familiar cuando se quieren cubrir las culpas. No es bueno cubrir las culpas. Dejamos todo así como va. Vamos a ver cómo será. Vamos a ver. No es siempre bueno. Y así, porque se puede crear una atmósfera ambigua o una atmósfera permisiva. Hemos visto lo que ocurrió con la nuestra amada Iglesia Católica, cuando se cubrieron las dificultades de la pedofilia, creó una grande dificultad en toda la Iglesia mundial y muchas personas ahora no se fidan en los sacerdotes, en la Iglesia Católica. Una comunidad familiar también se enferma cuando no se comparte más. Entonces en la comunidad familiar, en Ágape, se habla de nada. Se habla de nada o de las cosas fútiles. Y así se crea una atmósfera superficial. También se enferma cuando uno se siente ya no determinado por la comunidad familiar, por la rebelión. Y así se crea atmósfera tensa y una atmósfera de anarquismo. También se enferma, se acumulan los juicios. Esto es muy difícil. Cuando no se comparte más con los responsables, los juicios pueden entrar en tu corazón y pueden enfermar la comunidad por la envidia, por la rivalidad. Y así se crea atmósfera de chisme, de división. Juicio porta siempre a división. Juicio non compartido. Se enferma cuando se cuidan proyectos paralelos y alternativos, por orgullo también, por la soberbia. Y siempre nace una atmósfera de división, de facción. También se enferma la comunidad cuando se acumulan los resentimientos. Es siempre atmósfera de división, es atmósfera de encierro. Se enferma de seguro cuando uno busca su prestigio, por la envidia, por los celos. Cuando uno pone al centro sí mismo, se vuelve un mal pastor. Y así la comunidad se enferma, puede morir. Y se crea atmósfera de ambición, de dureza y hacia adelante. Se enferma también cuando se busca más a hacer que ser. También peligroso para la coinonía, cuando se busca más de hacer, más que estar, que ser, que estar con los hermanos. ¿Y cuál es la atmósfera? Atmósfera de una empresa, atmósfera empresarial. Y así, si no tomemos medidas, se va a rumbo a la muerte, que es la disolución de la comunidad familiar, de acuerdo con los siguientes pasos. Así, al síntoma, ya no hay la comunión. Después se pasa a los frutos, ya no hay crecimiento. ¿Y cuál es el destino? Se da de baja y una comunidad familiar se muere. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Eslovaquia, una comunidad familiar tomó una estrada paralela de estudio, de empeñarse con una otra comunidad de la Iglesia libre, también en la formación paralela. Y todo esto, en la amistad, llegó a una comunidad familiar que murió. Y las personas que pertenecían a esta comunidad familiar se fueron de la coinonía, haciendo la parte de la iglesia libre, porque pensaban de encontrar algo más apetitoso en estas
iglesia libre. Pero tenemos que saber que Dios siempre tiene en mano tiempo y sabe el tiempo mejor para cada nosotros. Y cuando uno en un corazón tiene un deseo de trabajar en la coinonía en un ámbito, pero todavía el pastor no lo siente, tenemos que esperar, porque el Dios siempre ve estos deseos y en el tiempo justo les pone en práctica, que uno después a tiempo justo puede trabajar en estos deseos. Y así, ¿cuáles son los remedios por estas enfermedades? Vamos a verles ahora. El primer remedio es compartir. Compartir para eliminar barreras, romper las durezas. La cosa mejor, hablar. Hablar explicándose con el pastor, hablar con el hermano y hermana que sufren. Compartiendo muchas cosas se van. Si uno no abre la boca y no dice lo que siente, no puede ir adelante. Y así también segundo punto, que es acto penitencial. Es una cosa muy bella y fundamental para crecer y para reconciliarse. Ustedes saben que nosotros, hermanos, en la comunidad interna, hacemos cada jueves por la noche acto penitencial, donde hablamos de los dones, sobre todo, y también de las dificultades que hemos vivido en la semana con los hermanos y las hermanas. Y así, compartiendo, dialogando en este acto penitencial, muchas cosas malas se van. También remedio es ayuda fraterna, es dirigir y hablar con el responsable, con el pastor, con el coordinador, y buscar ayuda en lo que uno necesita, porque también muchas cosas nosotros no sabemos, tampoco como los coordinadores, y así un pastor te puede dar la luz mayor, un pastor que estudió la teología, que estudió el moral, la pastoral, así nos puede dar mucha luz. Entonces buscar una ayuda fraterna. Entonces son los diálogos personales que nos ayudan. De seguro, otro punto es la oración. Es la base de nuestra vida como Juan Bautista. Y así, primer ayudo que tenemos que buscar es en la oración. En la oración pidiendo al Señor que se manifieste y que nos da la fuerza de ir adelante y de ser fiel al llamado de ser Juan Bautista. A veces pues, se puede llegar a una exclusión de las personas de la comunidad familiar, de la coinonía, por las cosas muy graves. Puede ocurrir. Yo sé, pero decir que ocurrió pocas veces. Coinonía en verdad no excluye a nadie. Excluye a nadie porque todos somos llamados de ser Juan Bautista, todos somos llamados de ser las personas así como Dios nos creó. Por eso, nota bene que no puedes esperar todo de todos, pero el deseo de estar con los hermanos y las hermanas es muy importante. Tienes que saber que no puedes esperar que todos tus miembros de tu comunidad familiar, tus ovejas, son perfectos. En esta tierra tienes que saber que todos somos pecadores. Esta es la verdad. Y como pecadores tenemos nuestros pecados, dificultades, tenemos nuestros vicios, tenemos muchas cosas que no son perfectas. Y así no podemos apuntar a la perfección. Los perfectos nosotros estaremos en el reino de Dios. Y sí, allá de seguro será la comunidad perfecta, donde reinará solo amor. En esta tierra, un coordinador tiene que saber que tiene sus ovejas, que han sus dificultades que pueden permanecer para siempre. Como decía Pablo, decía,
3 veces pide al Señor de quitarme esta dificultad. El Señor me ha dicho, te la dejo. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta potentemente en tu dificultad. Y así, queridos hermanos y hermanas, vamos juntos adelante con el Señor, confiando en Él, buscando el bien de las personas que el Señor nos dio en la comunidad familiar, sabiendo que una comunidad familiar nace del llamado divino. Dios llamó tus hermanos y tus hermanas, y ellos respondieron a este llamado. Respondieron y así nacieron en la comunidad familiar, están creciendo en la comunidad familiar que tiene también sus dificultades y así que se puede enfermar, pero hay los remedios que hemos dicho a las enfermedades. El remedio grande es la oración y el diálogo fraterno, diálogo y la voluntad de querernos, de amarnos y de buscar, de ayudarnos. Yo los agradezco por la escucha de este video. Los pido perdón por mi idioma que todavía no es perfecto, lo se siente, todavía hago mucha fatiga de hablar español, pero vamos mejorando. Que Dios los bendiga mucho. Un abrazo fuerte.